Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué bendición poder compartir con ustedes en esta noche, sabiendo lo que la palabra de Dios dice, que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. El día de hoy vamos a compartir la tercera parte del tema la paternidad de Dios. Pero antes de ello le voy a pedir que me acompañe a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por el privilegio que nos das de podernos reunir en esta noche, Señor, a través de este medio para compartir de tu palabra, Señor, sabiendo que cuando estamos juntos y en armonía, Señor, no importa la forma, ahí envías tu bendición y vida eterna. Te pedamos desde ya gracias, Señor, por esas semillas de bendición y de vida eterna que vas a enviar a nuestras vidas y a nuestros corazones en esta noche, Padre. Señor, te damos gracias porque tú eres, Señor, nuestro Dios, pero también eres nuestro Padre. Y has guardado nuestras vidas hasta aquí, Señor. Tú has sido nuestra roca de ayuda. Tú has sido, Señor, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres mi Dios todopoderoso, el que ha convertido, Señor, toda tribulación, todo problema, toda circunstancia negativa en victoria para nuestras vidas, Señor, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor, tú lo haces obrar para bien de tus hijos, Padre. Gracias, Señor, porque nada ni nadie nos puede separar de tu amor que es en Cristo Jesús, y nuestras vidas están escondidas en ti, en Cristo, Padre. Señor, gracias porque tú nos has salvado, nos has sanado, nos has libertado, has sido nuestro proveedor, nuestra seguridad, nuestra fortaleza, has sido nuestro castillo y nuestra torre fuerte, Señor, a quien hemos recurrido en esos momentos de angustia, de tribulación, y nos has dado la victoria, Padre. Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú eres merecedor de ella, solamente tú eres Dios, pero más que Dios eres nuestro Padre, Señor, en quien estamos seguros por siempre y para siempre, Padre. Señor, en esta noche venimos delante de ti pidiéndote que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de mentira, todo argumento falso y todo razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo como nuestro Padre y a la obediencia a Cristo y a la vida abundante que tenemos en ti. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, pero por sobre todo, preparando nuestro corazón, Señor, como una tierra fértil en la cual tu palabra como semilla sea sembrada, Señor, y produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria de tu nombre y para bendición de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, pidiéndote, Señor, que tú añadas bendición a tu palabra a todos los que ven y escuchan, Señor, este estudio, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Un privilegio para mí el poder compartir con cada uno de ustedes en esta noche, principalmente un tema tan hermoso y tan maravilloso como lo es la paternidad de Dios. En los estudios anteriores hemos visto claramente que la corona de la revelación de Dios está en el Nuevo Testamento, y esa corona es cuando Jesús llama a Dios Padre y nos enseña a cada uno de nosotros a llamarle de la misma manera Padre. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 6, en el versículo del 9 en adelante, cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos a petición de ellos. Y lo primero que Jesús menciona es: ustedes deben orar de esta manera, Padre nuestro. Nos está dando en ese momento el tip, la revelación de que Dios, además de ser Dios, es nuestro Padre. Y en las enseñanzas anteriores también hemos compartido un ejemplo de lo que esto significa. Dios, en el caso, por ejemplo, mío,
Mis hijas, yo soy licenciado, pero mis hijas a mí no me dicen licenciado, me dicen papi. ¿Por qué razón? Porque la relación que yo tengo con ellas es de papá. Y de la misma manera, no es de licenciado, y de la misma manera sucede para nosotros con Dios. La relación que usted y yo tenemos como personas salvas con Dios es una relación de padre a hijo. La profesión de nuestro Padre es Dios. El oficio de nuestro Padre es Dios. La actividad de nuestro Padre es Dios. Es ser Dios. Pero la relación que Él y usted tenemos, o la relación que nosotros tenemos con Él, es una relación de padre. Y esta relación de padre va mucho más allá de cualquier concepto de padre que nosotros podamos tener derivado de nuestras experiencias con nuestro padre terrenal o de nosotros como padre. Va muchísimo más allá de eso, como lo vamos a ver en el estudio del día de hoy. Y notemos algo muy, muy importante. El privilegio de llamar a Dios Padre es el privilegio de los hijos. En Romanos, en el capítulo 8, versículos 15 al 16, la palabra de Dios nos enseña que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y ese Abba Padre significa papito, y significa la intimidad, la cercanía, la profundidad de una relación entre un padre y un hijo. No solamente es un título honorario u honorífico, sino que es una realidad que vemos reflejada en toda la palabra de Dios. Somos hijos en dos sentidos para con el Padre. Uno, porque fuimos engendrados por Él a través de la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que hemos nacido de la simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esa semilla incorruptible, perdón el símil que voy a usar, pero esa palabra semilla en el griego, ya que se traduce al español semilla, es la misma palabra en griego que posteriormente se traduce como semen. Y debemos tomar en cuenta que en esa semilla incorruptible va incluida o incluido el ADN de Dios. Usted y yo tenemos como hijos de Dios, por el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo obró en cada uno de nosotros en el momento de la salvación, el ADN de Dios, y eso nos lo confirma segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 4, cuando la palabra de Dios dice que todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Ahí nos está hablando precisamente de esa naturaleza, de ese ADN. En usted y yo está el ADN de Dios por concepción. Y eso nos hace hijos de Dios. Pero además la palabra nos dice, como ya lo vimos en Romanos capítulo 8, versículo del 15 al 16, la palabra nos enseña que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual llamamos a Dios Abba Padre, o sea, papito. Somos hijos de Dios entonces por concepción y por adopción, y eso es la suma del amor de un padre hacia un hijo. El ser, digamos, si vemos en la experiencia terrenal, en la experiencia humana, cuando un padre concibe a un hijo, tiene 9 meses para llegar a amar a ese hijo plenamente. Aparte de ello, ese hijo es carne de su carne, hueso de su hueso, sangre de su sangre. Es natural, y surge un amor paterno total y completamente natural. Y cuando ese niño nace, se manifiesta la expresión de ese amor paterno natural. Pero cuando la palabra de Dios nos habla
de que hemos sido adoptados. Nos está hablando de una clase de amor que va más allá del amor natural de un padre hacia un hijo. ¿Por qué razón? Porque el adoptar a un niño que no fue engendrado por nosotros implica una decisión y un amor que va más allá del amor natural de un padre hacia un hijo que ha concebido. Ese hijo que está adoptando, número uno, no es huesos de sus huesos, no es sangre de su sangre, no es carne de su carne, no tiene nada en absoluto del padre adoptivo, sino es completamente otra persona diferente, número uno. Número dos, ese niño adoptado. En lo natural sucede algo muy interesante con la adopción. Normalmente las personas cuando van a adoptar a un niño prefieren que sea un bebé, un recién nacido o lo más cerca posible de ser recién nacido. ¿Por qué? Porque eso implica que ese niño viene con mucho menos experiencias y probablemente aún con menos problemas de lo que un niño ya grande o un niño mayor pueda traer como consecuencia de las circunstancias de la vida en la cual le ha tocado vivir a partir de su nacimiento. Pero en la adopción, esas cosas pierden importancia por el amor que los padres adoptivos tienen para ese niño, a pesar de los problemas que ese niño pueda traer consigo. Puede traer malas costumbres, malos hábitos, maltrato, rechazo, dolor, rebelión, etcétera, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, el padre adoptivo asume la responsabilidad y la decisión de amar a ese hijo, a pesar de que no es un hijo suyo. Y esto nos habla de cómo Dios a usted y a mí nos ama como un padre adoptivo. No le importa nuestro pasado, no le importa el dolor, la frustración, las malas experiencias, la rebelión, el pecado, las faltas, los errores, los fracasos, etcétera, que hayamos cometido en nuestra vida. Él nos adopta y no solo nos adopta, sino perdona todas nuestras faltas, errores, equivocaciones, pecados, etcétera, y nos hace sus hijos, nos incorpora a su familia inmediatamente. Y no solo no hace caso de esas cosas que nosotros podíamos haber traído, sino que al perdonarlas, Él decide ocultarlas en el fondo del mar y nunca más recordarse de ellas. Esto nos habla de un amor que es total y completamente sobrenatural. El amor de un padre por un hijo al cual ha concebido es un amor natural, pero el amor de un padre que adopta a un niño que no concibió es un amor que va mucho más allá de lo natural. Y con esto lo que la palabra de Dios nos está indicando, que Dios nos ama como hijos más allá del amor natural, un amor sobrenatural y un amor que de acuerdo a las características de Dios es un amor eterno, es un amor infinito, es un amor que no tiene final, que no tiene, que siempre va a ir en aumento para con nosotros, que la percepción de ese amor siempre va a ir en aumento de parte nuestra. Eso es algo hermoso realmente cuando nosotros logramos realizar ese amor del Padre, que no le importa nuestro pasado, nuestra historia, que perdona ese pasado, esa historia, a pesar de que en ese tiempo fuimos enemigos de Él, y nos adopta como hijos perdonando nuestros pecados y los oculta en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Tenemos una expresión en la palabra de Dios acerca del amor del Padre, en la cual muchísimas veces nosotros no nos percatamos o no la hemos visto. Y notemos lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6, para comenzar a introducirnos en ese tema. Juan capítulo 14, versículos del 6 al 11, dice la palabra. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Notemos algo en este pasaje porque hay varias cosas interesantes que quiero marcar en este pasaje. En primer lugar, en el versículo 6, Jesús dice: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué significa este pasaje? Este pasaje significa que Jesús es nuestro Salvador, pero también es el camino que nos lleva al Padre. Él nos va a dirigir al Padre. Nosotros no deberíamos quedarnos solamente con Jesús, con conocer a Jesús, con tener a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque Jesús nos muestra un camino para ir más allá de Él al Padre, para llegar a conocer al Padre, para llegar no solo a conocerlo informacionalmente, sino vivencialmente. No es lo mismo que yo le diga a Dios Padre a que viva como que Él es mi Padre. No es lo mismo que yo diga que soy hijo de Dios a vivir como hijo de Dios. Y Jesús es el camino que nos lleva a vivir al Padre y a vivir como hijos de Dios. Entonces, la primera observación: Jesús no quiere que nos quedemos solo con Él. En otras palabras, Jesús quiere que vayamos más allá de Él a conocer al Padre, que avancemos a conocer al Padre. ¿Y cómo conocemos al Padre? Lo hemos visto en muchísimos de los estudios anteriores. En Juan 17:3 la palabra de Dios dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Las Escrituras nos revelan al Padre. Más allá de revelarnos mandamientos y promesas o más allá de revelarnos la literalidad de la palabra, nos muestra el corazón de aquel que dio la palabra. El corazón amoroso, cuidadoso, protector, proveedor, justo, santo, bueno, benigno, majestuoso, hermoso, precioso, que dio la palabra. Entonces, por eso el mismo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y si el Padre y yo somos uno, entonces también son las que dan testimonio del Padre. Sigamos adelante, porque lo que viene es tremendamente hermoso. En el versículo 7, Jesús le dice a sus discípulos: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y entonces Felipe, de una manera natural, le pregunta: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ojo, porque esta es la clave. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta,
sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Y que lo dice en otros pasajes del Evangelio de Juan. Dice, yo no vine a revelarme a mí, yo vine a revelar al Padre. Y notemos algo, yo no sé si usted tuvo esta experiencia o no, pero yo sí la tuve. Cuando yo era muy pequeño, hace muchísimos años, y tuve el primer contacto con el conocimiento de Dios. La persona que a mí me enseñó acerca de Dios, sí me enseñó que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero la figura que me enseñó del Padre era aproximadamente como la de un viejito barbudo con un gran ojo triangular que veía todo y que en la mano tenía un mazo para que cuando hiciera lo malo me diera un mazazo. Y esa imagen que me vendieron de Dios, una imagen falsa, una imagen totalmente fuera de lo que dice la Biblia, me acompañó muchísimos años de mi vida, y entonces lo que tenía era un gran temor al Padre. Y cuando me mostraron a Jesús, Jesús era un amigo, Jesús era buena onda, Jesús era tolerante, Jesús era misericordioso, Jesús era el ideal de una persona. Y me mostraron al Espíritu Santo como una fuerza, como una paloma. Equivocado también. Pero ¿qué hizo esto en mi vida? Lo que hizo fue que yo, en lugar de quererme acercar al Padre, le huía, porque le tenía temor, miedo. No el temor del que nos habla la palabra, de un temor de honrarlo, de acercarnos a Él, de respetarlo, de alabarlo, de agradecerle, de ser obediente, sino un pánico. Cada vez que yo veía esa figura del Padre y veía a ese Señor sentado en un trono con sus barbas, pero con el garrote y el gran ojo a sus pies, me asustaba, me daba miedo. Pero con Jesús no. Hasta que entendí algo que este pasaje me dice. Jesús no se vino a revelar a Él mismo a la tierra. Él vino a revelar al Padre. Todas las características que vemos en Jesús en los evangelios es el Padre viviendo, actuando, manifestándose, hablando, haciendo las obras a través de Jesús. Ese amor por las personas, esa pasión por la salvación, por la sanidad, por la liberación, por la restauración, esa compasión, esos milagros, todo eso es el Padre. Ese Jesús buena onda, entre comillas, y perdonen la palabra si a alguno le puede ofender, pero ese Jesús buena onda que vemos en los evangelios, que es un Jesús al cual nos queremos acercar, un Jesús misericordioso, bondadoso, hermoso, etc. Es el Padre, es la representación del Padre, que a través de Jesús nos está marcando el camino para que nos acerquemos a Él y para que perdamos ese temor, ese miedo que nos puede generar esa figura de Padre, y que cambiemos nuestra perspectiva de papá para entender que nuestro Padre Dios es un Padre amoroso, misericordioso, al cual nos podemos acercar confiadamente y contarle todo lo que está en nuestro corazón, sea correcto o no correcto, pero podemos ir con Él y descargar lo que hay en nuestro corazón, y Él no nos va a regañar o a golpear o a castigar porque abramos nuestro corazón de lo que realmente hay en nuestro corazón.
Una expresión del temor de esto es que las personas están buscando la forma correcta de la oración y las palabras correctas de la oración y cuando no entendemos que Dios, aunque yo le diga palabras rebuscadas, el Señor sabe lo que realmente hay en mi corazón, porque Él conoce mi corazón antes de que yo lo pueda expresar en palabras, dice el Salmo 139. Y eso me habla de que puedo ir al Señor con mis enojos, mis molestias, mis desesperaciones sin ningún problema. Hay una corriente que habla de la confesión positiva y de que en la oración debemos confesar positivamente. Mire, en ninguna parte de la Biblia encontramos evidencia de eso. Si vamos al libro de Job, por ejemplo, Job dijo muchas cosas de Dios que no se corresponden. Y sin embargo, Dios no lo castigó y Dios no se fue de él, sino que al final Dios le aclara quién es realmente él. A pesar de todas las palabras equivocadas que podía haber dicho Job, que estaban en su corazón por la angustia de la prueba y de la tribulación que estaba viviendo. Lo mismo encontramos en los salmos con David. David le dice al Señor: estoy desesperado, me siento como que vinieran en contra mía toros de Basán y ejércitos de enemigos me rodean y estoy angustiado. El Señor nunca le regañó por eso. El Señor entendió sus sentimientos, dejó que David pudiera descargar esos sentimientos en él. Esa angustia, esa ansiedad, esa desesperación, esa depresión, esa tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Y dejó que lo expresara. Y finalmente, después de expresar lo que dice David generalmente, después de expresar estas cosas, lo que dice es: mas yo, Señor, en tu palabra confío, en ti confío, tú eres mi seguridad, tú eres mi fortaleza. Pero no hubo confesión positiva y tampoco hubo castigo por esa confesión negativa, sino que lo que Dios le permitió fue descargar su corazón de todo eso que le estaba molestando allí adentro y que lo tenía inquieto, deprimido, angustiado, estresado, decepcionado y lo que sea. Y Dios trajo su paz porque Dios es Padre, Dios es comprensivo, Dios es amoroso. Y Él conoce nuestro corazón. Él no es un Padre castigador. Y muchas veces esa idea original que nos vendieron de un Dios que es un viejito barbudo sentado en un trono con un garrote y un gran ojo viendo cuando nos equivocamos para castigarnos, muchas veces se reforzó con la idea o con la forma como nuestros padres nos educaron. Padres que eran muy rígidos. Yo me recuerdo, por ejemplo, en mi casa, ya les he contado, tenía un papá bueno, pero era un papá que tenía una disciplina como que fuera militar. Y muchas veces, cuando yo tenía algún problema, venía mi mamá y me decía: no se lo vayas a contar a tu papá, porque, a saber ni qué va a pensar. Y entonces de esa manera reforzó esa imagen de miedo. Y entonces yo, en lugar de tener temor de Dios, lo que tenía era pánico de Dios cuando ya conocía al Señor en mi adolescencia. Le tenía pánico. Yo hablaba con Jesús mucho tiempo, pero nunca hablé con el Padre, ni mucho menos con el Espíritu Santo en ese tiempo, porque le tenía temor por una mala idea que me habían vendido de quién era realmente el Padre. Pero cuando me encontré con estos versículos en el Evangelio de Juan, en el fondo de mi corazón, cuando yo me convertí al Señor, yo tenía un anhelo, un deseo, porque yo tenía un deseo de haber tenido un padre con el cual pudiera haber sido amoroso, más allá de respetuoso al límite. Y al principio, cuando por esa forma de pensar combinada de cómo me habían presentado al Padre y cómo había sido mi papá, yo muchísimas veces oraba algo así como:
Padre celestial que estás en gloria, en tu trono majestuoso. Era un respeto excesivo, porque no tenía confianza con él. Pero cuando comencé a entender la perfección del Padre y la revelación del Padre que trajo este pasaje y que me abrió las Escrituras para entender quién era el Padre, ahora puedo entrar confiadamente al trono de su gracia y hablarle de la manera como yo soy en lo natural, sin tener que fingir cambiar mi lenguaje o mi forma de expresión. Y le voy a contar algunas experiencias hermosas que me han pasado en ese aspecto con el Señor, cuando entendí quién es realmente el Padre. El Padre está personificado en Jesús en su ministerio terrenal. Jesús vino a revelar a ese Padre amoroso, bondadoso, comprensivo, que siempre está disponible para cada uno de nosotros. Y le voy a contar algunas experiencias. Un día me levanto yo en la mañana pensando en un pasaje de la Escritura. Y entonces le digo al Señor, mira Señor, yo este pasaje no lo entiendo. ¿Qué onda con este pasaje? Note el lenguaje. ¿Qué onda con este pasaje? Cualquiera pensaría, uy, qué irreverente, ¿no? Sin embargo, el Señor inmediatamente me respondió. Y lo curioso de la forma como me respondió, mira, esta onda es así, así, así. Me habló en el mismo lenguaje que yo hablo. Y otro día, estaba en un retiro con otros hermanos. Y no me recuerdo exactamente las circunstancias, pero resulta que en ese momento, por alguna cuestión que no me recuerdo, yo le dije, Señor, cerré mis ojos y le dije, Señor, yo quisiera que tú estuvieras aquí y me dieras un abrazo. Yo necesito un abrazo. Y tenía mis ojos cerrados. Y yo tengo una forma particular de abrazar, por ejemplo, a mis nietos o a mis yernos, y es que los abrazo por atrás. Me pongo atrás de ellos y los abrazo así. Y cuando yo le dije al Señor que yo necesitaba un abrazo de Él, el Señor vino y yo tenía mis ojos cerrados y sentí que me abrazaron precisamente de esa forma, desde atrás me abrazaron. Y me quedé un rato disfrutando de ese abrazo, pensando que alguno de los hermanos que estaba ministrando era quien me estaba dando ese abrazo. Pero cuando llegó un momentito que sintiendo el abrazo, abrí mis ojos y vi. Y no había nadie abrazándome. Era el Padre abrazándome. Y entonces yo me quedé asustado. En ese momento me quedé impresionado, ¿no? Y el Señor me dijo, yo concedo los deseos de tu corazón cuando son auténticos. Y comencé a llorar, pero no de tristeza, sino de emoción, de amor, por haber experimentado esa ternura del Padre que no había experimentado muchas veces, que tenía sed de experimentar ese abrazo paterno. Y el Señor vino y me abrazó de una manera hermosa, de una manera maravillosa. De una manera especial, así de especial es nuestro Padre, así de amoroso es nuestro Padre. El día de ayer le conté otra experiencia, hoy le voy a contar una más, y le voy a contar un par de experiencias en ese proceso de la revelación del Padre y le voy a explicar por qué es importante esto. Un día, ya cuando el Señor estaba comenzando a hablarme y a revelarme, al Padre en mi corazón, me levanté con un concepto, meditando en un versículo. Y el versículo era
si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más yo daré buenas dádivas a quien me las pida de mis hijos? Yo me quedé pensando en ese versículo porque no había sido mucho la experiencia esa con mi papá. Como les digo, mi papá era un buen papá, pero tenía un carácter muy especial, muy a lo militar, digámoslo así. Y entonces a mí siempre me frustraba un poquito la Navidad, porque en la Navidad yo quería recibir juguetes, como niño yo quería recibir juguetes, pero lo que siempre recibía era ropa. Porque mi papá decía, ¿para qué vamos a comprar juguetes si lo que vas a necesitar el año entrante es ropa para el colegio y estás creciendo y todo? Entonces siempre yo no recibía esos regalos. Entonces, y había tenido también otra experiencia con mi papá. Y es que yo me había esforzado muchísimo. Yo no era un mal estudiante, era un buen estudiante cuando estaba en la escuela. Y normalmente tenía entre segundo y tercer lugar, porque no tenía muy buena conducta, era un poco rebelde. Y entonces en aquel tiempo las calificaciones eran conducta, aplicación y calificaciones o entendimiento. Y entonces yo sacaba lo que era aplicación y entendimiento, lo sacaba bien, pero siempre la conducta me bajaba, ¿verdad? Entonces, y mi papá siempre quería que yo tuviera el primer lugar, siempre me motivaba a tener el primer lugar. Entonces un día un mes me esforcé por sacar unas buenas calificaciones, pero no alcancé el primer lugar, alcancé el segundo. Y mi papá me puso una nota en mi calificación y me dijo, te falta el último esfuerzo. Después lo hablé con mi papá muchos años después y él me explicó qué era lo que había querido hacer con eso, pero yo no lo tomé bien. Yo lo tomé como que mi esfuerzo no era suficiente. Entonces me frustré y nunca más lo intenté. De hecho me pasó algo, miren cómo el diablo tuerce las cosas, ¿no? Cuando yo me iba a graduar, tenía las mejores calificaciones de mi clase. Iba a ser el abanderado. Pero como me había frustrado tanto el que después de esforzarme por alcanzar el primer lugar no lograrlo, pero había alcanzado un segundo lugar, me pusiera, te falta el último esfuerzo. En el último examen que tenía que afrontar antes de graduarme, era una clase sumamente fácil. De adrede, contesté mal preguntas para no sacar la nota máxima y que no fuera el primer lugar en mi clase. Entonces, yo no entendía esa parte de si ustedes dan buenas dádivas a sus hijos, cuánto más yo daré buenas dádivas a quienes me los pidan. Yo no lo había experimentado en mi vida con mi papá, sino que había experimentado de alguna manera algunas frustraciones respecto a eso. Entonces me levanté esa mañana y le digo al Señor, Señor, no entiendo este pasaje. No entiendo este pasaje, yo necesito que tú me lo dibujes. E iba en el carro. Yo aprovecho mucho el tiempo en el carro para ir hablando con el Señor. E iba hablando en el carro, preguntándole eso. Y entonces el Señor me dijo, estacionate a la orilla. Y me parqué. Y entonces me dijo, saca tu billetera. Yo me quedé pensando que tiene que ver mi billetera con esto que le pregunté al Señor, pero dijo, está bien, la saco. Me dijo, abrila. Y la abrí. Y cuando la abrí me dijo, ¿qué es lo primero que ves en tu billetera? Y yo siempre en mi billetera lo primero que tengo son las fotos de mis hijas. Ahora son mis hijas y mis nietas, y mis nietos, pero en aquel tiempo tenía solo las fotos de mis hijas. Me dijo, ¿qué experimentas cuando las ves? Entonces le comencé a decir, ¿verdad? Que me parecían hermosas, que eran preciosas, que quería hacer lo mejor para ellas, esforzarme, amarlas mucho, ser tierno, cariñoso, etcétera, etcétera, etcétera.
con ellas todos mis sentimientos. Y al final de eso me dijo el Señor, eso que tú sentís por tus hijas, es lo que yo siento por ti. Lo único, me dijo, es que mi sentimiento, como yo soy perfecto, es mucho más de lo que tú sentís por tus hijas. Como yo te amo, es mucho más de lo que tú sentís por tus hijas. Mire, a mí eso me sacudió. Y para variar, me pongo a llorar ahí en medio del carro. Ahí a media calle, parqueado. Comencé a llorar y a llorar y a llorar. De agradecimiento al Señor de esa revelación que Él había traído a mi corazón. Pero todavía el Señor me dejó que expresara todo ese sentimiento. Y cuando las lágrimas dejaron de salir de mis ojos y dejé de llorar, el Señor me dijo, cerra tu billetera, y entonces la cerré y guardala, me dijo, y la guardé. Y en eso me dice, ahí también hay una diferencia entre tú y yo, me dijo. Entre tú con respecto a tus hijas y yo con respecto a ti. Y yo le pregunto al Señor, ¿cuál, Señor? Me dijo, la diferencia es que tú guardas tu billetera, te metes en tus actividades y te olvidas un rato de tus hijas. Pero yo nunca me olvido de ti, porque te tengo esculpido en la palma de mis manos. No te lo agarra, pero eso otra vez comencé yo, porque nunca deja de ponerme atención. Lo que me estaba diciendo es, yo nunca dejo de ponerte atención. Notemos las manos. Mire estas manos. Nosotros no ponemos las manos así, ¿verdad? Siempre ponemos las manos así cuando vamos a hacer algo, cuando estamos hablando, cuando estamos moviendo cosas. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que nuestros ojos ven? La palma de las manos. Y con eso el Señor me estaba diciendo, nunca quito mis ojos de ti. Siempre te estoy viendo. Y siempre te estoy viendo con amor. Y me recordó aquel pasaje que dice, con amor eterno te he amado. Y te he extendido mis misericordias. Y eso quebrantó mi corazón. Y esas cosas vinieron, todas esas experiencias y esas enseñanzas vinieron a transformar, a sanar, a liberar, a transformar mi corazón. Fue algo hermoso. Y déjeme, porque no he terminado, le quiero compartir un pasaje en Mateo, capítulo 11. Mateo 11. Y ahí vamos a encontrar una clave hermosa. En Mateo 11, versículo 25 voy a comenzar. La palabra de Dios dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquí está la clave. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El conocimiento del Padre en toda su dimensión es una revelación. No es información, es revelación, es un conocimiento sobrenatural que viene a nuestro corazón, que nos lo da Jesús. ¿Cuál es la condición para la revelación? La condición para la revelación es anhelarla. La condición para la revelación es desearla. La palabra de Dios dice en el libro, si no estoy mal, en el libro de Isaías, yo te mostraré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados.
¿A quién le muestra el Señor los tesoros escondidos y los secretos muy guardados? Se los va a mostrar a aquel que anda en intimidad con Él. En la intimidad con Dios, en la intimidad con el Espíritu Santo de la que hemos hablado en los estudios acerca del Espíritu Santo y la insistencia en la intimidad con el Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo nos revela el corazón del Padre. Si no tengo intimidad y comunión con el Espíritu Santo, no me voy a perder esa hermosa revelación del corazón del Padre. Y solo va a ser para mí un nombre, pero no lo voy a vivir como Padre. Y el ser hijo va a ser solo un conocimiento, pero no va a ser una vivencia, porque no tengo esa intimidad y esa comunión. Porque el que me va a mostrar el corazón del Padre es el Espíritu, dice la palabra. ¿Quién conoce el corazón del hombre sino el Espíritu del hombre? De la misma manera, nadie conoce el corazón del Padre sino el Espíritu. Nos lo revela a cada uno de nosotros. Y el Espíritu nos es enviado por Jesús en cumplimiento de esta Escritura. Jesús nos envía al Espíritu para que el Espíritu nos revele al Padre. Y el Espíritu habla lo que habla Jesús, por lo tanto Jesús va a hablar por el Espíritu Santo para revelarnos al Padre. Pero esa revelación es una revelación que viene de la intimidad con Él. Y es una revelación hermosa. Cuando entendemos que el Señor es Padre, miren, y un Padre que nos ama, un Padre que nos cuida, un Padre que nos abraza, un Padre que es nuestro refugio, nuestro escondedero, un Padre que comprende cada situación de nuestras vidas. Nuestra vida como creyente cambia. Realmente podemos vivir en esa libertad con responsabilidad, en esa libertad en amor, de saber que tengo un Padre que me lo puede perdonar todo, pero a quien yo no quiero ofender, porque es tanto su amor para conmigo que no quiero hacer absolutamente nada que lo lastime, que me separe de Él. Y que a pesar de no quererlo y a veces hacerlo, porque nos equivocamos, porque a veces nos perdemos o nos soltamos de ese amor y comenzamos a vivir por nosotros mismos y hacemos barbaridades, el Señor está ahí como el Padre del Hijo pródigo, esperando recibirnos, abrazarnos con su amor, restaurarnos, liberarnos, sanarnos y bendecirnos. Miren, para mí no hay una expresión gráfica más hermosa que la del Padre del Hijo pródigo, porque refleja el corazón del Padre. Un corazón del Padre que he experimentado no una vez, cientos de veces, cientos de veces. Por eso, en alguna oportunidad yo les compartí que para mí esa parábola no se debería llamar la parábola del Hijo pródigo. Esa parábola se debería llamar la parábola del Padre amoroso. Porque el verdadero centro de esa historia que cuenta Jesús no es ni el Hijo pródigo ni el hermano mayor. Es el Padre. Y es la actitud del Padre hacia cada uno de sus hijos. Y esa actitud de ese Padre es la actitud del Padre Dios hacia cada uno de nosotros, sus hijos. Un Padre hermoso, maravilloso. Mire, no hay palabras, un Padre espectacular. Un Padre
que me ama sin medida y que en ese sin medida, aunque suene como una paradoja o una contradicción, que en ese amor sin límites me pone límites para que no me salga de su amor y para que no me salga de sus regalos, de sus bendiciones, de sus promesas. Un Padre que amorosamente me llama a la obediencia porque amorosamente me quiere bendecir al máximo. Un Padre que me advierte de los peligros de no caminar en sus instrucciones y que a pesar de que muchas veces no hago caso, siempre me atrae con lazos de amor y me recibe con amor. Y le voy a contar otra experiencia que me pasó con él. Un día estaba teniendo problemas con una de mis hijas. Y entonces yo la tuve que disciplinar. Pero a mí me pasaba algo cada vez que disciplinaba a mis hijas. Lo tenía que hacer porque estoy claro que la palabra de Dios dice que el padre que ama a sus hijas las disciplina. Pero cada vez que yo les tenía que disciplinar dándoles vara, que no era muy a menudo, pero a veces llegaba a tal punto la situación que tenía que darles vara, resulta que ellas lloraban y después yo lloraba, porque me dolía el haberles tenido que dar vara y ver su dolor me dolía. Y entonces normalmente pasaba que ellas, a la que había disciplinado, se iba a su cuarto a llorar y yo me quedaba en el mío llorando. Y un día el Señor me habló. En ese momento cuando yo estaba llorando y me recordó ese pasaje: si tú das buenas dádivas a tus hijas, cuánto más yo te daré buenas dádivas a ti, si tú siendo malo. Y él me dijo: si tú sufres cuando tienes que disciplinar a tus hijas, cuánto más no sufro yo cuando te disciplino, cuando te tengo que disciplinar. Y ahí entendí la disciplina amorosa de Dios. Dios, cuando nos disciplina, es por amor, porque quiere lo mejor para usted y para mí, porque nos ama, porque no quiere que nos vaya mal en la vida. Y entonces entendí también ese carácter amoroso de los mandamientos de Dios, porque son nuestra protección, son nuestra bendición. La obediencia es bendición, porque nos abre las puertas de esa vida abundante, de esa vida plena, que el Padre anhela con todo nuestro corazón. Posteriormente a otra de mis hijas, después de haber disciplinado a esta hija y que yo me puse a llorar y que el Señor me reveló lo amoroso de su disciplina, me reveló otra dimensión. Y entendí otra dimensión de la disciplina de Dios. Un día una de mis hijas quería algo, pero había hecho algo que estaba mal. Y entonces yo le dije: si no hubieras hecho lo que hiciste, yo te hubiera dado eso que anhelas. Pero porque lo hiciste, a pesar de saber que no debías hacerlo, no te lo voy a dar. Te lo perdiste. Y yo me sentí también triste por eso. Y el Señor me dijo: así me pasa a mí.
Me siento muy triste cuando por tus decisiones, cuando por tus malas decisiones, te apartas de mí, te apartas de mi camino y te perdés bendiciones que yo tenía para ti si hubieras seguido caminando en ese camino que yo te dije. Y entonces ahí entendí lo de la siembra y la cosecha. Ahí lo entendí. Y el Señor, por amor, nos permite esa cosecha para que no nos perdamos la próxima vez. Y me recuerdo que posteriormente mi hija se enderezó en eso que estaba mal, y después de cierto tiempo de haber estado haciendo las cosas bien, me recordé que de lo que ella me había pedido. Y entonces fui, lo compré y se lo llevé y se lo di. Pero antes tuvo que experimentar la cosecha. Por ello hablo muchas veces del amor disciplinario de Dios, porque es nuestra conveniencia. Es nuestra conveniencia. La disciplina de Dios no es una manifestación de su ira, no es una manifestación de enojo para con nosotros, es una manifestación de amor, de querernos reencarrilar a sus caminos para que podamos disfrutar de lo mejor que Él tiene para cada uno de nosotros. Mis hermanos, quisiera compartirles más hoy acerca de esto, acerca de esta maravillosa y hermosa revelación del Padre, pero ya se nos está terminando el tiempo, lo vamos a dejar para mañana. Pero antes de que terminemos la transmisión, le quiero pedir un favor, y es que demasiadas personas en el cuerpo de Cristo están viviendo el que Dios sea su Padre como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, que pensando en un Dios rígido, legalista, castigador, etc., no están disfrutando de la plenitud de ser hijo de Dios. O, del otro lado, hay muchos que piensan que son hijos de Dios, pero solo están viendo su interés en sus bendiciones, no están viviendo en ese amor maravilloso de Dios. Y le quiero pedir un favor, que comparta esta enseñanza con sus contactos en las redes sociales, para que si usted fue bendecido con esta enseñanza, ellos también sean bendecidos por esta enseñanza. Por el otro lado, les recuerdo que tenemos nuestro canal de YouTube, donde usted puede encontrar muchas más enseñanzas, no solo de este tema, sino de toda la gama del amor de Dios en sus diversas manifestaciones, y puede acceder a ese canal total y gratuitamente, no tiene ningún costo, solo marque @Gustavo Bianchi y ahí están disponibles y están clasificados por temas, y además ahí ya incluyen el bosquejo de la enseñanza, que no lo incluye esta transmisión. Solo si va a acceder a nuestro canal y va a ver alguno de los videos, por favor marque suscribirse, porque eso nos bendice con respecto a YouTube. Y la otra cosa es que no bajemos la guardia en cuanto a la prevención de esta epidemia o pandemia o plandemia, como le quieran llamar. Yo ya no sé, de tanta información que tengo, ya no sé si esto es real o no es tan real como nos lo pintan, pero igual la palabra de Dios dice que el entendido ve el mal y se aparta. Entonces tomemos precauciones, por favor,
Y también le quiero hacer una recomendación. Y es que estemos en lo más posible en oración en estos días. Porque algunas cosas van a suceder en los próximos días, semanas, meses, que vamos a ver un adelanto en los planes del anticristo, que al final no son del anticristo, son los planes que Dios está permitiendo para su pronta venida. Pero necesitamos mantenernos firmes. La palabra de Dios dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si en algún tiempo, siempre en todo tiempo esto ha sido necesario, pero si en algún tiempo es más necesario que nunca, es en este tiempo. Fortaleceos en el Señor, fortaleceos en su palabra y en el poder de su fuerza, en el Espíritu Santo. Hagamos lo más que podamos al respecto y pongamos nuestros pensamientos en el Señor. De esa manera vamos a estar en victoria, en bendición y en expectación, esperando la venida de Cristo por su iglesia gloriosa, limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Muy bien, vamos a despedir la transmisión en oración y le voy a pedir que ore junto conmigo. Vamos a orar por cada uno de nosotros y por nuestras familias, por los ministros del Evangelio. Así que acompáñeme, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por esa revelación de tu amor como Padre, por esa dimensión, Señor, hermosa, maravillosa, incomparable, incomprensible también, Señor, de tu amor para con nosotros como Padre. Señor, ayúdanos por tu Espíritu Santo a buscarla cada día y a sumergirnos plenamente, Señor, en ese amor tuyo, que no es solo amor de bendición, sino también amor de obediencia, Señor. Padre, ayúdanos a encontrar ese equilibrio en nuestra relación contigo, ese equilibrio de amor, Señor, entre tus manos y tu corazón, Padre. Señor, te lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Envía, Señor, esa revelación, la anhelamos, la necesitamos, Señor. Envía esa revelación a nuestros corazones, que no sea solamente información, Señor, sino que sea una palabra, que sea vivida, Señor, y que se transforme en un estilo de vida en cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sabemos, Señor, que es el anhelo de tu corazón. Pero te pedimos, Señor, que por tu Espíritu Santo sea también el anhelo de nuestro corazón, para que podamos recibirla, Señor, plenamente y vivirla plenamente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora, Señor, también venimos delante de ti, al trono de tu gracia, para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Tú nos has dado, Señor, libertad para entrar a ese trono hermoso y maravilloso, Señor. Y por ello, Señor, en esta noche venimos nosotros trayendo con nosotros, Señor, a cada uno de los nuestros y pidiéndote, Padre, que tu mano poderosa esté sobre cada uno, Señor, sanando al que esté enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando al que está cautivo, Señor, proveyendo al que está necesitado, Señor, levantando al que está caído, fortaleciendo al que está debilitado, extendiendo tu manto de alegría sobre aquellos que están en tristeza, estrés, angustia, ansiedad, desesperación, frustración, decepción, desánimo o cualquier emoción negativa, Señor. Pero más allá de extender tu manto de alegría, derrama, Señor, en sus corazones ese óleo de gozo que restaura, que sana, que liberta, para cambiar, Señor, todo lamento en danza, toda tristeza en alegría, toda lágrima en risas, todo duelo en fiesta, Señor. Padre,
Te pedimos por todos aquellos de nuestras familias que todavía, Señor, no te conocen, o aquellos que habiéndote conocido de alguna manera, Señor, tomaron el camino equivocado del hijo pródigo, Señor, o el camino del hijo mayor, y regrésalos a ti, Señor, con esos lazos de amor, con los cuales tú nos atraes, Señor. Padre bendito, te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, por cada uno de los ministros del Evangelio en Guatemala y en cualquier parte del mundo, Señor. Estamos en tiempos, Señor, que son tiempos peligrosos, donde abundarán, Señor, en doctrinas que vienen, Señor, que fueron fraguadas en el infierno, Señor, y que confunden, Padre. Apártanos, Señor, a cada uno de nosotros de esas doctrinas de confusión, de error, Señor. Esas doctrinas, Padre, que no nos permiten ver el panorama completo de ti, Señor, como Padre amoroso. De ti, Señor, como Padre justo. Señor, quita de nosotros toda enseñanza de error. Y ayúdanos, Señor, a preparar a tu iglesia, a tu novia, Señor, para ser esa novia gloriosa, limpia, santa, sin mancha, Señor, que tú vienes a buscar, Señor, en el arrebatamiento, Padre. Te pedimos, Señor, también en esta noche que a cada uno de nosotros nos dé, Señor, un descanso reparador en nuestros cuerpos, que recuperemos nuestras energías para poder hacer, Señor, con gozo mañana nuestras actividades del día. Pero también, Señor, que mientras nuestros cuerpos descansan, tu Espíritu ministre en nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, con esas semillas de eternidad que se transformen en nuestro corazón, Señor, en palabra de vida, en palabra viva, Señor, para gloria de tu nombre y para bendición nuestra. Señor, que el día de mañana sea un día de fructificación, un día de cumplimiento, Señor, un día de bendiciones, que veamos tu mano poderosa aún en las cosas sencillas de nuestra vida, y que las veamos, Señor, para que podamos ver de mejor manera y de una mayor manera ese amor maravilloso de Padre que tiene cuidado aún de los pequeños detalles en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y desde ya, Señor, te damos a ti las gracias. Te damos la gloria, la honra y la alabanza por esas respuestas a nuestras peticiones, Señor, porque hemos pedido conforme a tu corazón, a tu voluntad. Y tu palabra dice, Señor, que si pedimos conforme a tu voluntad, tendremos las peticiones que te hayamos hecho, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias por el privilegio de permitirme, Señor, compartir de ti a través de este medio con mis hermanos, Señor. Y que tu Espíritu Santo use mis palabras, Señor, para escribir en el corazón de cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por su sintonía. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Les bendigo. Les deseo una linda noche. Les mando un abrazo a todos y primeramente Dios, mañana a las 8 de la noche podemos volvernos a reunir para seguir compartiendo de esta maravillosa enseñanza y revelación de el corazón paternal de Dios. Y mientras tanto, bendiciones y que descansen.